Vale, pues estamos en el primer episodio del podcast. Estamos con David y la verdad que antes de nada es un orgullo que puedas ser el primer invitado del podcast. De hecho, es que eres nuestro entrenador diario porque vamos 3 veces a la semana y la verdad que me parece muy guay que puedas compartir pues, todas las cosas que nos compartes en clase y en las sesiones, que las puedas compartir aquí que seguramente a alguien más le puede interesar, ¿no? Lo primero de todo, quería que nos comentases un poco quién es David, qué es Entrenazone, un poco en qué se basa el concepto en el que has estado trabajando en tu negocio a día de hoy. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme y por ser, por ser el primer invitado de tu podcast. Y nada, contestándote a la primera pregunta, pues David es un chico que siempre le ha gustado mucho el deporte, que desde pequeño tenía bastante claro que se quería dedicar a algo del deporte, o bien ser deportista, o ya cuando fueron pasando los años y vi que no lo iba a ser, o bien enfocado con algo de profesor de pequeño porque no sabes bien lo que es, o entrenador, y poquito a poco pues nada, primero hice un módulo que me gustó y vi que era lo mío, y decidí hacer la carrera, y poco a poco vas viendo salidas y vas viendo cuál te quieres enfocar, vas haciendo prácticas y bueno, pues a día de hoy, pues como bien has contado, pues tengo mi centro de entrenamiento en el que venís a entrenar, y nada, vais poquito a poco progresando, y estoy muy contento y muy orgulloso. Vale, antes de pasar al propio local, al propio negocio que tienes con Entrenazone, quería que pues, la gente te conociera un poco más, qué ha estudiado David, comentaste creo que también alguna experiencia internacional, que yo creo que estuvo muy guay también compartirla. Entonces, por ver un poco, oye, que para montar un negocio de estos, cómo o qué se necesita estudiar, qué formación se necesita tener, ¿no? Porque claro, al final la gente no puede montar un negocio de estos de entrenamiento personal sin una formación, porque es que ya tienes que dar asesoramiento, los ejercicios, si alguien tiene una lesión, ¿no? Cómo enfocar a esa persona que tiene esa dificultad a un ejercicio o adaptarlo, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, ¿qué formación o qué estudios, digamos, has cursado, incluso luego comentando la experiencia internacional que has podido hacer? Bueno, pues lo primero, lo que te acabo de comentar. Primero hice un grado superior de técnico en actividad física deportiva, eh, lo que entendemos por un módulo de 2 años, que eso realmente es lo que te permite, pues, dar clases colectivas o de acondicionamiento físico. Y una vez que hice este grado, luego hice la carrera, que es Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que también lo que entendemos comúnmente como INEF, que ahora solo hay 2 INEF, y el resto son CAFID, que es lo que te acabo de decir. Y nada, y para ser entrenador personal necesitas esta carrera. Que realmente, yo no soy de los que creo que la carrera es 100% imprescindible, aunque no es imprescindible, no marca la diferencia, por así decirlo, pero sí que es obligatorio tenerlo. Y lo que creo sobre todo que te aporta tenerla es, yo lo que más aprendí durante la carrera es a tener razón, a ver qué es lo correcto. Luego al final es lo que tú te especialices. Me preguntas que eso es lo obligatorio y lo técnicamente necesario. Luego he hecho muchos cursos te vas especializando en lesiones, te vas especializando, como bien has dicho, he tenido una experiencia internacional porque también he estado muy enfocado en el fútbol y tengo un máster en rendimiento dentro del fútbol. Em, y bueno, vas haciendo muchas formaciones, que al final lo que hacen es completar, y especializarte en diferentes cosas, pero la base y lo que es necesario es la carrera. Y luego, al hilo de lo que me comentabas de la experiencia internacional, pues bueno, aparte de los estudios, pues yo trabajé nada más salir de la carrera de entrenador personal en un sitio. Al mismo tiempo estaba preparado físico, empecé con equipos de cantera, acabé al mismo tiempo que entrenaba haciendo entrenamientos personales en la cantera del Atlético de Madrid.
Y el año siguiente me surgió una oportunidad en la que junto con la Fundación del Real Madrid me fui a un proyecto internacional que estuve un año, que fue con, pues eso, con un equipo de Uzbekistán, que estuve allí un año viviendo. El equipo era Metalurg, nosotros estábamos un staff técnico de españoles que un staff dirigía el primer equipo y otro staff dirigíamos una academia que tenía más de 300 jugadores, y yo me ocupaba de la parte de la preparación física dentro de esa academia, que era una academia bastante profesional. Y nada, luego cuando vine, pues he estado trabajando también para el ayuntamiento de aquí de Madrid, y al final, pues tras mucho tiempo que mi sueño era he montado mi centro de entrenamiento, y justo ahora hicimos un año, hace muy poquito, estuvimos celebrando el otro día. Cierto, cierto. De hecho, ahí es donde quería ir un poco, es en el momento en el que decides montar tu propio centro, ¿no? ¿Cómo surge esa idea? O en el momento perfecto, ¿no? Tú has comentado que siempre has tenido ese sueño, ¿no? De montar tu propio centro, pero ¿cómo sabías que era el momento adecuado en ese momento y no otra experiencia internacional o trabajar en otro centro, por ejemplo? Pues me hace gracia que me hagas esta pregunta, porque en realidad el momento perfecto no hay, y es lo típico que tienes ahí la espinita clavada, que siempre lo tienes en la cabeza y cuesta dar ese primer paso, pero bueno, al final no hubo momento. Al final, la verdad que yo estaba en el trabajo este que te he comentado del ayuntamiento, que estaba muy cómodo a nivel de condiciones, a nivel de horario, a nivel de tener parte social, y justo me comentas también que por qué no pensaba de irme a otra experiencia internacional, y justo cuando me decidí a hacer el centro de entrenamiento, que esto no sé si lo sabes, me surgió una oportunidad de otro proyecto internacional en Suiza, que además es un país que económicamente y social es diferente a Uzbekistán, y las condiciones eran todavía mejores, pero ya había dado el paso y ya era como lo que me quería quitar la espinita, y es como no hay un momento. O sea, yo tuve mucho miedo a la hora de hacerlo, y más que a la hora de invertir mis ahorros o lo que fuera, era un poco de dar la cara y de que sea algo propio y exponerte. Pero bueno, al final tienes que taparte los ojos, tirar para adelante, y justo lo que comentamos hace un ratillo de mejor hecho que perfecto, y poco a poco va rodando y ya está. Ese es el momento perfecto. Justo. O sea, yo coincido también porque al final, si no empiezas nunca, nunca sabes si es el momento perfecto, porque siempre lo aplazas o con miedo o con vergüenza, al final no empiezas nada. Bueno, al final este podcast ha sido lo mismo de, oye, lanzarse a la piscina y decir, mira, pues ya estamos a hacerlo, sale bien, sale genial, y si no, pues, pues seguir intentándolo hasta corregir cosas o pulirlas, ¿no? Básicamente. Y al final, si no, mi idea, mi idea propia es que si no sale bien, por lo menos estás aprendiendo de ese camino, y al final siempre algo sacas. Aunque haya sido un fracaso, entre comillas, te va a servir para los siguientes proyectos. Eso es. O sea, o sea, que a lo mejor también te ha surgido que muchas veces a lo mejor te planteas o montar un negocio o emprender o montar a lo mejor un podcast o otro proyecto, y a lo mejor te ha surgido el pensamiento de, oye, si al final cuando tenga 80, 70 años, pues me voy a arrepentir de no haber hecho esto, digo, bueno, pues qué más da, ¿no? Pues empiézalo, y si sale bien, guay, y si no, pues lo que tú dices, ¿no? Que puedes aprender algo bueno de esta experiencia y a lo mejor usarlo en otro proyecto, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Vale, y ahora sí que viendo un poco el tema de Entrenazone, sí que me gustaría saber cuál fue el proceso como has comentado, era un sueño y un hito que querías conseguir. Y ese hito, ¿cuál fue ese proceso hasta que llegaste a abrir el local, a ver un poco pues el remodelarlo, hasta que dijiste, mira, voy a abrir las puertas justo hace un año, que lo estuvimos celebrando como comentas? ¿Cómo fue ese proceso de lo lanzo y hasta que abrí las puertas del centro? Pues mira, el proceso, el proceso fue el siguiente. Yo estaba encadenando contratos del ayuntamiento, entonces lo que hacía era hacer bajas. Y primero estuve en un centro de aquí de Madrid, luego se acabó porque volvió el de la baja, luego volví a encadenar otro contrato y volví a pasar lo mismo.
Y en ese impasse yo tenía activado en Idealista los locales de la zona y tal, pero no lo tenía 100% seguro. Sí es verdad que cuando, por ejemplo, estaba en el ayuntamiento trabajando, hice una formación, por ejemplo, que tenía que ver con cómo hacer tu propio centro de entrenamiento de un chico que sabía que funcionaba y que me gustaba. Pero como siempre, o sea, había sido la misma dinámica de siempre de yo seguir formándome, pero tampoco lo había hecho, por ejemplo, esa formación de cara de empezar ya. Entonces, en uno de esos impases salió un local y te voy a contar cómo fue. Me gustó, estaba en Cuenca con mi hermana, que sabes que yo soy de allí, y me saltó el anuncio a la media hora de que saliera. Me gustó el local y era como yo estaba mirando, pero este era como perfecto, el que me cuadraba tanto a nivel económico como de espacio, como estaba situado, como de la zona. Y llamé al chico del local. Le dije de verlo y me dijo que al día siguiente. Estuve hablando con mi hermana y fue como, este local me cuadra muchísimo. Y digo, como me espera mañana me lo quitan. Y llamé otra vez al chico del local y dije, que lo quiero ver esta tarde". Me subí a Madrid con mi hermana y con mi cuñado, lo vimos, y en el mismo momento pagamos la fianza del local y fue como para adelante, o sea, sin pensarlo, porque sabes que aquí los alquileres pues son una locura y fue así. O sea, ese fue el momento de hacer clic y de decir, hostia, David, ya o la has cagado o has triunfado, pero ya vas para adelante. Y luego a partir de ahí pues fue todo como... Yo el plan lo tenía en la cabeza, o sea, lo que me faltaba era ejecutarlo y fue como, ¿qué tengo que hacer ahora? Revisé la formación esta que te digo que había hecho justo mientras que estaba trabajando en el ayuntamiento, pues me puse a mirar material, me puse a, a ver cómo empezar de cosas de marketing, me puse un poco a trazar esquema de todo lo que quería hacer y fue como ese mes de diciembre del año pasado me puse a rodar cosas, a hacerlas, que ya no pensarlas, porque todo este tiempo atrás solo era pensarlas y ejecutarlas. Y realmente pues vas haciendo, vas llamando a unos, vas llamando a otros, te vas dejando ayudar de familia, de amigos, de todo el mundo hasta que va saliendo. Pero realmente, como el que dice, lo monté en un mes, aunque realmente eso es mentira, porque yo el plan lo llevaba trazando muchos años. Sí, que fue un poco directamente meses hasta que diste el paso de, oye, voy a coger este local. Corriendo me fui de Cuenca hasta Madrid y dije, mira, ya sé lo que sé, este local va a ser para mí y como sea. Para mí ese fue el momento más difícil, el de dar el paso y decir clic, porque realmente lo que cuesta, en mi opinión, y para mí es atreverse. Ya me imagino que hay gente que no, que se atreve muy rápido, pero bueno, para mí es una responsabilidad y más por lo que te digo, más que por el tema económico de invertir, es como de, hostia, si aquí ahora pasa algo, es tu responsabilidad, tanto para lo bueno como para lo malo. Y bueno, pues eso hay quien es más responsable, hay quien es menos y a mí no me gusta que me pinten la cara porque yo haya hecho algo mal. Entonces, pues eso. No, y es que es el concepto. Al final, si quieres lanzarte con lo que sea, al final tú tienes que saber qué es tu responsabilidad, qué puedes controlar, qué no puedes controlar, ¿no? Y sobre lo que puedes controlar, quería comentarte, comentas que, bueno, fue un proceso de unos meses de pensarlo y luego de actuar. Y quería saber también si tuviste que hacer alguna remodelación, si cómo fue ese proceso de ver cómo querías que el local fuera idealmente, o si tenías ya una idea, si contrataste a algún arquitecto, o cómo fue, claro, tu centro soñado, o sea, ¿ya lo tenías en mente y se lo trasladaste a un arquitecto, o tuviste que ver algún quebradero de cabeza con ese tema? Pues el local estaba recién reformado, según me cuentan los vecinos, porque yo no lo tenía visto, bueno, vecinos que ahora son clientes, em, llevaba muchísimo tiempo cerrado y estaba recién reformado y estaba para entrar, que era una de las premisas que yo quería del local. Es un negocio nuevo y lo que no quiero es meterme en unos gastos exageradamente grandes, sino que si funciona bien y si no funciona, pues tampoco me he endeudado para toda mi vida. Entonces, el local estaba para entrar dentro de que pues había que poner suelo, había que pintar, había que poner las maderas, había que poner luces, había que comprar mancuernas, etcétera, etcétera. Entonces, eso tenía una amiga que me ayudó bastante con el diseño. Otros, aparte de con el diseño, también me ayudó incluso a poner el suelo, que
era arquitecta justamente y por eso me ayudó. Y, y luego pues otros muchos amigos pues, me ayudaron a pintar. Pues, al final creo que para empezar algo y si es la primera vez tienes que, lo podría haber pagado, pero creo que tienes que intentar ahorrarte lo máximo posible, meterle horas y estar tú y ayudarte de todo el que pueda a pues, hacer estas cosas porque al final tú lo que necesitas es sacar un rendimiento y ahorrar los máximos gastos posibles dentro de que no falte de nada. Justo, justo, porque yo sé que es algo que no es de un día para otro, que tiene un proceso, tienes que eso, consultar un arquitecto o incluso pues ver tema de ahorros, tema de inversión, ¿no? Que imagino que pues no será como montar un curso online, sino que también tiene sus gastos, pues eso de luz, de agua, tal, de alquiler. Y quería comentarte, o sea, bueno, de hecho quería preguntarte si en ese proceso salió algo que no esperabas, es decir, salió algo mal o no tenías en cuenta, no tuviste en cuenta algo, o si había algo que digas, "Uf, aquí sí que fue como una piedra en el camino". Yo tenía un gasto estimado digamos, de X y, y sobre ese gasto me movía. Es verdad que luego hay gastos que no te esperas, pero es verdad también que en el fondo yo siempre tenía en la cabeza de que podían ser mayores. Entonces, pues por ejemplo, ¿qué cosas no me esperaba? Pues cuando pagué la fianza, me hicieron pagar 5 meses de fianza aparte del alquiler, que al final es un gasto que no te esperas. Más cosas que no me esperaba y que salieron un poco así, pues al hacer esta reforma, que no era reforma, realmente era decoración, pues el local estaba fatal reformado como los hacen ahora y era hacer un agujero y que se partiera el tornillo de donde ibas a colocar la polea y tener que empezar y era más que pérdida de dinero, era pérdida de tiempo y frustración porque tienes que hacer muchas cosas porque lo preparé todo, como te estoy diciendo, en un mes, entonces es como, pues te crea ansiedad. Fui a poner el espejo y la pared estaba como curva, entonces al poner la madera del espejo para que tuviera fondo no éramos capaces de poner la madera, pues con unos amigos nos tiramos ahí 3 horas hasta que fuimos capaces de cuadrar la madera, que son pequeñas tonterías, pero que al final te acaban frustrando. Y eso es un poco en cuanto a imprevistos. Luego al final los cuentas aquí y conforme me estoy escuchando digo, son gilipolleces, pero bueno, en el momento te agobian bastante. Sí, que le dices que al final no parece mucho en retrospectiva, mirando la foto desde fuera, pero claro, mientras estás en el día a día viendo que no cuadra la pared o no cuadra la polea o tal, dices, "Pero que quería abrir en un día y se me está alargando la apertura". Me he metido yo en esto, que me lo hubieran hecho, que me había ahorrado tiempo, tal, no sé qué, pues al fin es una incongruencia con lo que te acabo de decir de, hostia, me tengo que ahorrar dinero, hostia, y a ver si por ahorrarme dinero la voy a cagar yo aquí y tal, pero bueno, al final siempre salen las cosas. No, y ya salió bien. Me ha visto hasta que un año, bueno, justo más de un año, o sea, bueno, un año y poquito, un añito y va como un tiro, vamos, va súper bien. Vamos, la gente, ya digo, yo estoy hiper encantado y voy a seguir yendo mis 3 clases a la semana, o sea que... Me alegro, yo de que estéis contentos también. Y ahora quería entrar un poco en el modelo de Entrenazón, porque no sé si lo hemos remarcado aquí, que tu centro de entrenamiento se llama Entrenazón, que está aquí al lado del Retiro, en Madrid. Y me gustaría que nos contases un poco cuál es el concepto de Entrenazón, por qué son grupos de reducidos de 6, por qué de 6, qué beneficio tiene que sean grupos reducidos, ¿no? ¿Cómo se estructura eso para que el cliente pueda ver el valor añadido de un entrenamiento? Pues mira, lo principal de que sean grupos es porque creo que el 90% de la gente puede entrenar en grupo y no le hace falta un entrenamiento personal como tal. Y como entrenamiento personal me refiero a un entrenador con una persona. Y como mucho te hace falta cuando estás al principio, cuando por ejemplo tienes una lesión, sí que es verdad que creo que lo ideal es que estés un entrenador contigo porque al final es muy específico. Pero si el problema es que no estás en forma y que lo que necesitas es moverte y activarte y empezar a ganar, lo haces en grupo primero porque con un entrenador
que sepa, con 6 personas te vas a desenvolver de sobra para poder hacerlo. Y más que esta razón principal es sobre todo que creo que lo principal y lo más importante a la hora de entrenar y de cualquier cosa que queramos hacer en la vida es ser constante. ¿Y por qué esto de hacerlo en grupo es importante a la hora de ser constante? Pues porque si al mismo tiempo que estás entrenando, estás socializando, no es aburrido, veo a la otra persona que se está esforzando, veo a la otra persona que este ejercicio se le da mejor que a mí, o incluso que este otro ejercicio se le da peor que a mí, y veo que, bueno, en algunas cosas soy mejor, en algunas soy peor, al final eso crea adherencia, y crear adherencia es ser capaz de repetirlo, y para mí es la única forma de conseguir resultados en cualquier cosa. Entonces, eso es lo principal y lo más importante de que hagamos grupos. Y esta fórmula, desde mi punto de vista, funciona contigo, que eres como yo de mi edad, funciona con los seniors, funciona con mujeres de 50 años y funciona con gente más joven. Al final, si mientras que estoy desarrollando una habilidad, al mismo tiempo me es ameno, me estoy divirtiendo mientras que me esfuerzo, que es compatible, que no significa que vayamos a estar allí hablando todo el rato, sino que en los tiempos muertos pues podemos hablar y podemos echar unas risas, pues creo que para mí es clave a la hora de conseguir los resultados. Yo opino igual porque al final fue una de las razones por la que fui a un centro como el tuyo de ejercitarse en grupo, porque al final mucha gente a lo mejor se siente identificada con voy al gimnasio solo una hora, hora y media buscando máquinas libres o no hay o te tienes que turnar con alguien o no estás a gusto. Es como más fácil escapar de hacer ejercicio si vas tú solo, no me apetece, me quedo en casa, que a lo mejor si vas con más gente, con 5 personas más o con 4, que ya te animan, basta, y que estéis haciendo los mismos ejercicios al final, que no ir tú solo y bueno, pues como que vas como más con flojera. Bueno, en mi caso fue una razón por las que sí que decidí ir ahí y porque sí que me ayudó un montón en eso. Yo, en referencia a lo que me cuentas, y justo también otra de las razones es que creo que al final o tienes una mentalidad muy, muy sacrificada, que no sé hasta qué punto es bueno tener esa mentalidad, em, pero hacerlo con más gente al final te ayuda a dar más intensidad a esos entrenamientos, porque es como, a mí me está faltando el aire, pero al de al lado también, y el de al lado no se está parando. Entonces, si él no se para, yo tampoco me paro. O el de al lado lo está haciendo con X peso, yo pues a lo mejor no lo puedo hacer con eso, pero lo hago con menos, pero lo hago también, o viceversa, el de al lado lo está haciendo con más. A ver si yo el día de mañana, si sigo entrenando, que sé que él lleva 2 o 3 meses más que yo, pues lo puedo hacer también. Entonces creo que eso te motiva. Vamos, y a mí de forma personal también me pasa que no me gusta entrenar solo y no soy capaz de hacer esos entrenamientos solos y a mí me gusta entrenar. No soy capaz de hacer el entrenamiento solo, sí que soy capaz, pero ¿para qué voy a estar, como bien dices, pues evitándolo tal, cuando al mismo tiempo que puedo entrenar puedo disfrutar también, ¿sabes? Justo, y además que entrenar en grupo suele ser como un empuje adicional, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que si alguien está que le falta el oxígeno, tú estás igual, el otro está igual y al final pues te puedes ayudar un poco, te motiva ese empuje de no que si estás solo que no... Y luego, por ejemplo, otra de las cosas que ahora que lo estoy pensando y justo esta mañana que has venido, una de las dudas que me pregunta más la gente de hacerlo en grupo es, em, ya, pero yo es que no estoy en forma, a lo mejor tengo que entrenar antes de ir allí, como, vas a ir al psicólogo cuando ya estés bien, ¿no? Para que, no, pues no, vas al entrenador cuando no estás en forma y cuando necesitas ayuda. Ya, pero es que a lo mejor yo ralentizo al grupo. Pues no, pues por ejemplo, esta mañana tú has ido a un horario que suelen venir mujeres o hombres más mayores y al final hacéis el mismo entrenamiento, pues tú lo harás con mucho más peso, con mucha más intensidad, que sabes que ha pasado, es como, no pasa nada, al final tú lo estás haciendo a tu ritmo, ellos lo están haciendo a su ritmo, tú lo estás haciendo con tu peso, ellos con su peso, y es casi conveniente que haya diferencias de nivel en el grupo, porque
Al final yo creo que ayuda tanto a los que están más evolucionados o a un nivel más alto dentro del entrenamiento a ayudar y a explicar a la gente que tiene menos nivel cómo va funcionando y al mismo tiempo de esa forma también aprenden. Y la gente que tiene menos nivel, que se cree que estorba, no es así. Y al ser ayudados por gente que lleva más tiempo y al momento de que esta persona le cuenta la experiencia de cómo ha ido evolucionando, pues también ellos se van creyendo el proceso y ven un poco cómo van a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Una motivación extra de que la gente mayor no se sienta como desmotivada porque alguien o más joven o que levante más peso se siente que no puedan con él, o sea, que no puedan con ese ejercicio, sino que, oye, pues si esta persona puede, oye, pues me voy a motivar un poquito más también y que todo es posible, ¿no? Que luego adentraremos un poco más en temas de fuerza y de la vejez, sobre todo de personas un poco más mayores, pero que al final es lo que comentábamos, ¿no? Que si vas con gente que se fuerza, intentas tú, oye, pues un poquito más, oye, pues 2 kilitos más aquí o 1 kilo más en la siguiente semana, ¿no? Un poco más y que son los beneficios al final de ejercitarse en grupo, básicamente. Incluso hay días que no se esfuerza, y hay días que no lo pasamos bien, y hay días que se entrena menos intenso y no pasa nada. Si aquí, y repito, la cosa es ser constante y hay días que se entrena con más intensidad y hay días que se entrena con menos, pero la cosa es, dentro de que pueda, pues ir al máximo número de días posibles. Justo. Luego ya digo, entraremos un poco cuál, digamos, la frecuencia adecuada para cada tipo de edad o rango de edad, porque eso sí que creo que es importante ver un poco cómo son los criterios para estar en forma. Pero ahora, sobre todo, sí que me gustaría ver otro concepto de entrenación que es el entrenar descalzo. Por qué se entrena descalzo en el centro? O sea, ¿qué beneficios tiene para la salud? Pues bueno, principal beneficio a nivel propioceptivo, y la propiocepción la entendemos como la capacidad de nosotros mismos o de nuestro organismo de cómo situar el propio cuerpo en el espacio, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos actualmente es que siempre estamos con zapatillas y bueno, nosotros no nos trajeron al mundo en zapatillas. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues que tenemos los pies súper comprimidos y es más, la gente está torpe cuando está sin zapatillas. Entonces, en el pie, igual que en las manos, pues tenemos muchos sensores, y obviamente pues es como si fuéramos todos los días con unas manoplas en las manos. Entonces, pues es algo que obviamente pues no viene bien porque debilita la musculatura del pie, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces simplemente con entrenar descalzos como hacemos allí, pues los beneficios a nivel de dolores o a nivel de capacidad, como te digo, propioceptiva, de estabilidad, lo que entenderíamos vulgarmente, pues mejoran muchísimo. Y luego, por otro lado, también a nivel de higiene, pues porque nos tumbamos por el suelo. Entonces, creo que lo más práctico es llegar, dejar las zapatillas y entrenar descalzos. Y luego, por ejemplo, también, pues por ejemplo, estamos haciendo una sentadilla pesada. Pues obviamente descalzo, pues tú eres capaz de que yo te diga, Alberto, pon el peso más hacia los talones cuando bajas. Pues eso vas a ser capaz de sentirlo mejor y de regular tu centro de gravedad si estás descalzo que si estás con las zapatillas. Sí, básicamente es lo que comentas, ¿no? La postura, el tema de hacer ejercicios como la sentadilla, que también sí que es verdad que ponemos como un escalón también para notar la bajada de la sentadilla, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho porque nunca había entrenado descalzo, nunca había hecho nada de ejercicio descalzo y sí que es verdad que luego se nota a la hora en el día a día o como una sensación de estar como más fuerte en esa zona del pie, de a lo mejor ir, pues eso, a mucha gente que tiene las zapatillas súper anchas, una suela súper o muy delgada, o sea, o muy delgada o muy esponjosa, estas de foam que se llaman, ¿no? Que absorben mucho el impacto y que a lo mejor incluso hay gente que usa zapatillas de correr o zapatillas que no son, digamos, aptas para algún tipo de ejercicio o sentadilla, que siempre recomiendan hacerla. Siempre los culturistas han visto descalzo, bueno, lo típico Madelman que le ves en Instagram que se pone los calcetines de dedos de estos de descalzo. Sí, sí, sí. Yo al final, o sea, no es que sea
que esté súper a favor de todo descalzo ni a favor de todo con zapatillas. Es decir, yo no me pondría a correr 10 kilómetros sin zapatillas tampoco. Pero bueno, partiendo de que siempre estamos con zapatillas a lo largo de todas las horas que paso fuera de casa en nuestro día o en la oficina o donde cada uno trabaje, pues que esa hora por lo menos esté sin zapatillas mientras que estoy aplicando fuerza, mientras que me estoy moviendo, pues yo creo que algo bueno hará. Pero ya te digo que tampoco es la panacea, pero sí que viene bien ese ratito y tampoco es necesario correr descalzo o correr con otras cosas que se ven por ahí, desde mi punto de vista, y yo siempre digo que es mi opinión, ¿vale? Pues muy bien en la explicación, porque sí que es verdad que a mucha gente a lo mejor le choca llegar al gimnasio y quitarse los zapatos, ¿no? Que mucha gente pues, le impacta el sentir, ¿no? Con la planta de los pies, los ejercicios, el suelo. Y hablando del entrenamiento propio también del modelo de Entrenazone, quería saber un poco por qué, o sea, la distribución que se hace es como media hora más o menos de fuerza, ejercicios de fuerza, y la siguiente media hora, hasta llegar a la hora, como ejercicios de alta intensidad, de HIIT, ejercicios de cardio intenso. ¿Por qué esta metodología, estos métodos, qué beneficio trae hacer fuerza, luego cardio? ¿Por qué no todo fuerza? ¿Por qué no todo cardio? Pues la sesión, la verdad que yo llevo ya bastantes años haciendo entrenamientos personales y entrenando, y al final ha ido variando a lo largo de los años. A lo mejor dentro de X años vuelve a variar. Ahora mismo sigo este modelo porque yo lo que busco es, yo tengo muy claro que la gente viene al gimnasio de media, 2, 3 días a la semana, que prácticamente no es nada con lo que hacemos en nuestro día a día. Al final, 2 horas de 24 horas que tiene el día, de 7 días que tiene a la semana, si lo calculas, no llegará a un 1% de tu tiempo a la semana entrenando. Dicho esto, lo intento hacer lo más eficiente posible para conseguir los máximos resultados posibles. Para mí, ¿qué es lo más importante y lo que más beneficios trae al 90% de la población? El trabajo de fuerza. Hacer fuerza de la forma más básica que podamos, empujando, tirando, tanto con los brazos de forma vertical, de forma horizontal, pero que consigamos lograr esa intensidad. Entonces, para mí eso es lo que más beneficios crea y desde mi punto de vista lo que intento que sea mi objetivo. Y luego, como sé que aparte de eso, la gente, no lo sé, pero hablo de forma general, la mayoría de gente no hace mucho más fuera de los entrenamientos que hacemos allí, por lo menos de mis clientes. Hay gente que sí, pero bueno, hablo de forma general. Pues intento también dar ese toque a la parte cardiovascular, como bien dices, pues en forma de HIIT, o siguen siendo ejercicios funcionales, como tú sabes, que son los mismos que la parte principal, pero al final son ejercicios que hacen que me suban las pulsaciones y esa mejora cardiovascular, aunque parezca una tontería, en 10-15 minutos, si tú lo repites muchos días, al final lo vas a mejorar. Entonces, por eso lo divido de esa forma de, pues a lo mejor 60% digamos parte principal, 30% parte de cardio y un calentamiento que a lo mejor es un 10%, pero que yo desde mi punto de vista lo intento hacer bastante intenso para que podamos ponernos rápidamente a esa parte principal y perder, que no es perder, es invertir el mayor tiempo posible en las partes principal y del cardio, que es la que verdaderamente me interesa. Sí, vamos, yo la verdad que súper contento con ese modelo, porque al final puedes entrenar fuerza media hora y luego, como tú comentas, ¿no? Que te suba las pulsaciones, que mucha gente a lo mejor va al gimnasio, entrena fuerza, su sentadilla, su press de banca, pero a lo mejor no eleva esas pulsaciones un poco más o intenta exprimirse un poco más físicamente, ¿no? Entonces yo creo que a mí la combinación, por lo menos a mí me gusta porque te da la sensación de que puedes aguantar un ejercicio más de resistencia o incluso burpees, ¿no? Que los burpees, que son odiados por todo el mundo, al final pues se nota que ganas resistencia al hacer pues 10 burpees. A lo mejor 10 burpees es un mundo, pero que si, como tú comentas, ¿no? 3 veces a la semana puedes hacer un HIIT o un ejercicio de alta intensidad que te permita ir a más o poder hacerte a lo mejor uno o dos, pues ya es un logro, ¿no?
Y luego otra cosa importante es que si tú, yo hablo de entrenamiento, pero en realidad lo pienso y lo puedes extrapolar a cualquier cosa de tu día a día. Si tú mejoras mucho una parte y tienes una fortaleza, que al final si invirtiendo más tiempo en la parte de la fuerza va a ser la fuerza, si solamente te centras en mejorar esa parte de la fuerza, va a llegar un momento que por mucho que sigas el coste-beneficio, vas a tener que invertir mucho más tiempo en esa fuerza para mejorar tu rendimiento o tu condición física, perdón, física general. Entonces, quizás lo más óptimo, lo más eficiente, ya no sea seguir invirtiendo más tiempo en trabajar esa fuerza, sino trabajar tu debilidad, que seguramente sea esa forma esa parte de cardio que, como bien dices, a nivel convencional en un gimnasio normal casi nadie trabaja, y mejorando esa parte o esa debilidad, probablemente mejore mucho más tu fuerza, que al final es el objetivo, porque hablamos de fuerza y todo es fuerza, pero vas a mejorar mucho más esa parte principal, mejorando tu debilidad, aunque parezca mentira, que enfocando muchas más horas a mejorar más aún esa fuerza. No sé si me he explicado porque es redundante, pero creo que el concepto queda. Sí, al final es lo que comentas, ¿no? Una parte complementaria que sea no todo fuerza, que está bien la fuerza y es saludable entrenarlo, pero que también la parte funcional de subir las escaleras y que no te cueste, o cualquier otra cosa en el día a día, o correr. A lo mejor correr, te toca correr por el bus y a lo mejor hay gente que no puede porque no tiene esa resistencia, ¿no? Entonces sí que es verdad que si se complementa, pues vamos, yo al menos lo he notado que es mucho mejor. He mejorado en ese aspecto. Y también respecto a esa modalidad de entrenamiento, te quería preguntar los cambios reales que soléis ver en los clientes como de 3 a 6 meses, si notas una evolución de la gente que va a entrenar 2, 3 sesiones a la semana. Pues te iba a decir que contestaras tú que llevas ya ese tiempo. Pues sí, obviamente. Yo te diría que los cambios se ven casi que desde el primer mes en la mayoría de la gente. Luego hay gente que es más respondedora y gente que es menos respondedora. A partir de los 3 meses yo diría que ves otro cambio también más o menos importante, de forma general. Me da mucha rabia cuando, por ejemplo, veo una noticia de haz esto en X tiempo y consigue esto otro. Porque al final cada uno somos diferentes y somos diferentes tanto en condición física como en nuestra vida, como en nuestro trabajo. Entonces, prometer cosas en X tiempo es muy complicado. Pero bueno, hablando de forma general, se van viendo saltos cada X tiempo si sigues ciertas cosas. Entonces, pues sí, digamos que a los 3 meses puedes ver un cambio, al año puedes ver otro cambio y dependiendo de la edad, del nivel del que partas y de los objetivos que tengas, pues los cambios que tú veas van a ser diferentes, pero a lo mejor tú en tu caso, como tienes salud, tu cambio es ver que levantas X kilos o que ahora eres capaz de hacer X cosas sin cansarte, pero para una persona que tiene dolor, a lo mejor es que simplemente con hacer fuerza, que muchas veces este es una cosa que me encuentro muy comúnmente. Vengo con la rodilla fastidiada porque tengo una tendinitis, vengo con un hombro fastidiado y es como he pasado por 1000 sitios, no doy con la clave y es más fácil de lo que parece. Al final hay casos, ¿vale? Pero simplemente con moverme, coger un poquito de fuerza, quitarme el miedo, dejar de impedirme yo a mí mismo, mejoro. Entonces, pues ese cambio, aunque tú, por ejemplo, en tu caso o de forma general veas, hostia, no me hace una dominada y ahora me hago 10 dominadas con 20 kilos de lastre, pues aunque eso sea un cambio que digas, hostia, y impresione y tal, para mí es mucho más importante una persona que tenía dolor, que le estaba amargando la vida y que lleva un mes que ya no le duele la rodilla cuando baja las escaleras. Entonces, los cambios pues son en referente a cada persona y por eso yo en el gimnasio, como sabes, pues intento que las comparaciones sean con nosotros mismos porque luego también otra cosa de los seres humanos es que pronto nos olvidamos y es como, ha pasado un mes que ya no tengo dolor y es como, ostras, ¿y por qué no mejoro en esto? Y es como,
acuérdate que tú venías de que te querías mejorar la rodilla, o sea que mejorar estás mejorando mucho. Lo que pasa que cuando ya he superado estas cosas, para pasar a lo siguiente, ahora toca otro proceso y tú no partes del nivel que a lo mejor venía esta persona que no tenía lesiones o que venía en forma porque ha hecho más deporte en su vida o porque genéticamente, pues lo siento, pero su cuerpo es mejor que el tuyo y ya está. Sí, al final sí que es verdad que compararse no es muy bueno, entre comillas, porque al final tú tienes que luchar contra ti, superarte a ti y lo que tú comentas, no hay ciertas personas que mejoran mucho quitándose simplemente un dolor, que no, dolor de subir la escalera o dolor de bajarlas o una rampa y al final pues es mejorar en calidad de vida que no en hacer más dominadas, sino, oye, puedo hacer mi vida normal sin dolor y eso ya para mí es un logro. Eso es un logro mucho mayor que hacerte 40 dominadas. Claro, porque al final si hay algo que te impide hacer tu día a día, Lo que pasa es que hasta que no tienes esa lesión o lo que sea patología, tú no eres capaz de empatizar y no te das cuenta. Es como lo típico de ahora que estamos en Navidad. ¿Qué es lo que queremos? La lotería. No, pero tenemos salud. Salud, tal, no sé qué. Ya, hasta que te falta. Cuando te falta es cuando la quieres. exacto, porque por ejemplo, mi madre que tiene roto el menisco, sí que lo nota pues a lo mejor con la rodilla o tal, o cualquier otra persona que tenga el menisco tocado o que se haya roto el menisco, pues esquiando, que es muy común también, cuando te ves en esa situación, no lo ves hasta que estás ahí y dices, ostras, y ahora la sentadilla me está costando, o puedo hacer esto, pero me está doliendo la articulación. Ahora, claro, me reía yo antes, pero sí que es verdad que hasta que no lo tienes no lo puedes sentir. Efectivamente. Así que bueno, yo toco madera de que esquiando no me... Estamos ganando papeletas, entrenando Eso es. para no... para no sufrir las consecuencias. Vale, ahora sí que quería entrar un poco en los mitos del fitness, porque sí que si tú buceas en internet o la gente bucea en internet, puede ver 10, 20, 50, 100.000 mitos en internet sobre el deporte. Y sí que es verdad que mucha gente todavía se sigue pensando ciertas cosas y quería ver un poco si nos puedes dar un poco de luz en todo esto. Y, por ejemplo, el mito número uno es si es obligatorio estirar antes de hacer ejercicio. No es obligatorio ni estirar ni antes ni después. Antes de hacer ejercicio, que es para mí lo importante, pues bueno, lo primero que vayamos a hacer, si por ejemplo hablamos de una sesión en estructura tipo la que hemos hablado de que hacemos en Entrenazón, pues es sobre todo conseguir el rango de movimiento que luego vaya a trabajar durante los ejercicios, conseguir calentar las articulaciones hasta una temperatura que no vayamos a tener problemas cuando luego tengamos más intensidad y por otro lado también subir las pulsaciones, porque quieras que no, pues venimos de otro modo, que puede ser de trabajar o puede ser de recién estar levantado, depende de la hora que yo vaya. Y bueno, subir un poco las pulsaciones también ayuda. Eso para mí es lo necesario antes de entrenar. Estirar, bueno, es que al final estiramientos, a lo mejor lo que entendemos por mover los brazos en círculo, estamos llegando a un rango de movimiento máximo y es un estiramiento. Estirar como entendemos de forma que todos tenemos en la cabeza de mantener esos estiramientos durante X tiempo, pues para mí principal antes de hacer ejercicio no lo es. Luego pasamos al mito número 2, son 10 rápidos, que yo creo que son los que resumen la gran mayoría de dudas que suele tener la mayoría de la gente. El mito número 2 es si hay que levantar mucho peso para hacer músculo. No no es necesario, o sea, es normal que la gente tenga esta duda. Al final lo más importante a la hora de ganar masa muscular en cuanto al ejercicio, en cuanto a hablar de ejercicio, es primero estar en repeticiones cerca del fallo y cerca del fallo, a mí me gusta hacer diferencia cerca del fallo técnico, porque el fallo puede ser, imaginémonos que estamos haciendo una sentadilla y puedo hacer 10 sentadillas bien hechas, por eso digo fallo técnico, y puedo hacer 15 sentadillas mal hechas. Entonces, para mí el fallo es la décima. Si a partir de la décima lo voy a empezar a hacer mal o voy a empezar a sufrir peligro de hacerlo y lesionarme, pues no tiene sentido. Entonces, más que mucho peso es estar cerca del fallo. Y cerca del fallo puede ser hacer 20 repeticiones y que pudiera hacer 21
o poder hacer 3 repeticiones y que pueda hacer 4, ¿vale? Entonces, eso es a lo que me refiero con que es importante para ganar masa muscular. Y luego también lo que se está demostrando cada vez que tiene más influencia sobre la hipertrofia, y lo que nosotros queremos es ganar masa muscular como tal, es el tiempo bajo tensión, lo que se denomina en inglés TUT. Y esto significa pues estar mucho tiempo con ese estrés o esa tensión mecánica que le generas al músculo, que prácticamente es lo mismo que te estoy diciendo con lo de ir al fallo. Lo que pasa es que una te estoy hablando de forma práctica y la otra es hablarte un poco más desde la parte biomecánica, fisiológica. Sí, yo creo que he aclarado porque al final es eso, que hay mucha gente que quiere ganar masa muscular y se pone muchos discos, mucho peso y a lo mejor se hace una repetición o dos y ya, pues dice, mira, ya he levantado 1000 kilos en sentadilla, pero no... Tendrá otros beneficios y que será ganar mucha fuerza, pero lo importante es estar cerca de ese fallo, de decir, pues estoy haciendo 5 repeticiones, pero realmente 5 son las únicas que puedo hacer. Sí, pues entonces sí que estoy cerca de ese fallo. Si estoy haciendo 5, por mucho que sea mucho peso, y tengo otras 10 en recámara, pues probablemente no consiga muchos beneficios, hablando de hipertrofia. Vale, mira, pasando al mito número 3, que este yo creo que mucha gente se lo piensa, es si correr daña las rodillas. Pues obviamente no. Lo que daña las rodillas, bueno, yo digo obviamente no porque lo tengo muy claro, pero lo que daña las rodillas o cualquier articulación es hacer un estímulo o un deporte al que yo no esté adaptado y pues a lo mejor digo voy a empezar a correr y el primer día corro 10 kilómetros y no he corrido nunca, pues eso ha generado una fatiga en mi cuerpo, un dolor o un daño en mis articulaciones a la que yo no estaba preparado. Y como no estaba preparado, pues significa que yo no he empezado de forma correcta a hacerla y le ha supuesto algo que va a crear más riesgo o daño que beneficio. Y no, para mí no hay que verlo desde el punto de vista de correr es malo para mis rodillas, sino la dosis de correr que yo he elegido para empezar es buena o mala para mis rodillas, o para empezar o para hacerlo. A lo mejor soy un atleta que llevo mucho tiempo haciéndolo, pero no estoy modulando bien mis cargas y me duele de ciertas cosas. Y a lo mejor me estoy pasando. O en otros casos no se llega, pero bueno, al no llegar normalmente no te crea problemas. Normalmente es si me paso de volumen o de carga de entrenamiento. Sí, sobre todo porque mucha gente cree, bueno, es verdad que el correr es un deporte de impacto y que puede afectar a la articulación y a lo mejor, pues, en vez de correr, pues van a natación o van a algo más light, ¿no? Es más, cuando normalmente se tiene osteoporosis, que es la enfermedad que afecta al desgaste de los huesos, lo que genera el crecimiento óseo es el impacto. Lo que pasa que me vuelvo a repetir y es hacer el impacto adecuado. No me voy a poner a correr, pues a lo mejor de primeras alguien que tenga osteoporosis tiene que andar. A lo mejor luego dar pequeños saltitos, a lo mejor luego... Vale. Y hablando justo de caminar o de correr, el mito número 4, que está súper extendido y mucha gente lo hace, es que caminar 10.000 pasos al día es suficiente para mantenerte sano. ¿Eso es cierto o es otro mito a desmontar para estar en forma? Pues eso surge de un metaanálisis, que un metaanálisis es un conjunto de estudios que hubo bastante grande y es como la media óptima o que se realizaba eh, como para todo el mundo sería buena, pero vuelvo a decir, a lo mejor eso puede ser una media sobre la que nos podemos basar más o menos para estar activos, pero a lo mejor para ti hacer 10.000 pasos al día no te supone nada y para mi madre le está suponiendo que no lo hacía nunca, ahora hacerlo de golpe, pues pasarse del este. Entonces, bueno, estas cosas nos pueden servir como referencia, pero no es justo llego a 10.000 y estoy en forma o estoy bien, o si me quedo en 7.000, no, pues bueno, hay que adaptar y la cosa más que hay que tomarse estos estudios como que nos sirvan de ayuda para tener X datos y ver alrededor de dónde se puede mover la cosa, pero tampoco de ser extremista y decir, tengo que hacer 10.000 pasos todos los días para estar bien. Entonces,
los mitos no son A o B, vienen de algo normalmente, pero o sea, normalmente se le ha dado tantas vueltas que al final lo que hace es crear más desinformación y confundirnos que ayudarnos. Sobre todo este mito lo quería comentar porque mucha gente piensa, o sobre todo gente en una edad ya avanzada, que no hacen ejercicios de fuerza y andan 10.000, 20.000 pasos al día o se van de paseo, así, una larga caminata, pero que no están haciendo ese ejercicio de fuerza. Entonces, ahí también no sería recomendable hacer solamente 10.000, 20.000 pasos al día, a lo mejor 40, 50 años, 60 años, y quitarse los ejercicios de fuerza. No, lo recomendable es que hiciera ejercicios de fuerza, obviamente, y que se moviera todo lo que pudiera dentro de sus posibilidades, es decir, que combinara las dos cosas. Ahora bien, por lo menos que se mueva, si por lo menos hace los 10.000 pasos, pues por menos que por lo menos estar todo el día en el sofá o sin hacer nada. Lo ideal, obviamente, pues sería combinar pues, una parte de que mi NEAT o mi actividad física a lo largo del día pues, fuera alta, o que puede ser de 7.000, 10.000 pasos, 15.000, y que aparte pues tenga una parte o una franja horaria de mi día a día que haga deporte de forma específica, o bien de fuerza como tal, que al final es lo que mejores resultados tiene, o de algún deporte específico que me guste. Sí, porque ya digo, mucha gente se piensa que con andar ya está en forma y... Obviamente no va a estar en forma, peor que no hacer nada, pues eso, pues obviamente sí. Luego, pasando al mito número 5, es que las agujetas se quitan haciendo más deporte, más ejercicio. Bueno, mito y no mito, al final es como todo, al final las agujetas es el término que se le da a la sensación que nosotros tenemos cuando tenemos ese dolor post ejercicio, y yo te diría que no es un mito, porque al final depende del grado de agujetas que haya tenido y de si me he pasado de rosca o no, pero normalmente moverse, que la sangre circule, que en los tejidos que han sido dañados después del ejercicio, normalmente como poco ayuda a que ese dolor disminuya y diga, bueno, pues me ha bajado. A mí muchas veces que me pasa en el gimnasio, pues que mucha gente hace una primera sesión, lleva mucho tiempo sin hacer, aunque no hayamos hecho nada exagerado, pero está muy poco en forma y tiene unas agujetas de la leche. Y me escriben, oye, David, no sé si voy a poder ir pasado mañana porque es que tengo unas agujetas que no puedo. ¿Y yo qué le recomiendo? Pues obviamente que si no puede, no haga la intensidad que hizo en el entrenamiento anterior, pero que venga y que se mueva. ¿Por qué? Porque es que solamente de moverte muchas veces te va a mejorar. Entonces, mito no, pues bueno, entre comillas, no te va a mejorar bueno, un poco sí, el proceso fisiológico, pero sí que a lo mejor a nivel mental te ayuda a que desaparezca ese dolor, porque te vas olvidando de que tienes ese dolor. Es que mucha gente me lo ha dicho, ¿no? De tú haz más ejercicio para quitarte las agujetas, aunque hayas hecho sentadilla y no te puedes mover, vuelve a hacer sentadilla para estar otra vez bien. Pero bueno, ya nos queda claro que no todo es hacer deporte. Yo creo que no te voy a responder una pregunta de forma concisa, siempre va a haber una variante, pero bueno, porque al final yo creo que tampoco se puede hablar de cosas exactas y que influyen muchas cosas, como puede ser la mental, las fisiológicas, etc. Y luego pasando al mito 6, para gente que está en proceso, en la etapa de definición, que dicen que para definir hay que realizar muchas repeticiones con poco peso, que siempre se ha pensado eso, ¿no? Que tú haces muchas repeticiones, a lo mejor de 1 kilo, de 2 kilos, para definir el músculo, para, digamos, estar más seco, ¿no? ¿Eso es así o es también otro mito? Eso es un mito, y eso sí que es un mito grande, porque al final para definir lo que tengo que tener es un déficit calórico en mi dieta, y el entrenamiento tiene que ser muy similar a cuando estoy en volumen. Cuando estoy en volumen, ¿qué pasa? Pues que voy a tener mucha más fuerza, mucha más energía para poder hacer los ejercicios, y probablemente pues pueda tirar más. Pero eso es un mito y viejo. Es como el mito de ¿se pueden pasar las rodillas al hacer la sentadilla a la punta de los pies? Pues sí, o sea, ese sí que es un mito que hay que quitar totalmente. Y te acabo de decir que no te iba a destapar ningún mito por completo, pero este sí, en plan, eso es mentira. No, y muy mentira porque yo lo he escuchado mucho y luego no es verdad que para definir no hay que hacer muchas repeticiones. No tiene sentido ni razón alguna para que por estar definiendo tengas que hacer muchas repeticiones, sino que el entrenamiento tiene que ser similar.
y lo único que hay que hacer es bajar cargas por lo que te estoy diciendo, porque tiene menos energía. Pero si quieres definir lo de hacer muchas repeticiones o pocas, da igual. Lo importante verdaderamente es que la dieta pues tenga un déficit calórico. El siguiente es un mito que sí que es verdad que es más predominante en la gente de edad avanzada, que es que solo los jóvenes pueden hacer ejercicio intenso, justo con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que hay gente mayor que se cree que o piensa que no debe hacer ejercicio intenso y que eso solamente está reservado para gente joven de 20, 30 años. Pues para mí también es falso. Lo que pasa que lo que para ti puede ser un ejercicio intenso, para una persona mayor, pues puede ser, bueno, personas mayores, yo dije más que personas mayores, diría personas mayores que no están en forma, porque hay personas mayores que a lo mejor pueden hacer lo mismo que tú y que yo. Pero bueno, podría ser pues, que les diera un infarto o que se lesionaran porque no están acostumbrados. Entonces, ejercicio intenso, pues sí, tanto para ti como para mí, pero lo vamos a hacer de formas diferentes, o con diferentes ejercicios o con diferentes estructuras. Lo que para ti puede ser una tontería de sentarme y levantarme en el suelo o de tumbarme y que no me suponga nada, pues para otra persona puede ser ejercicio intenso. Entonces sí que hay que hacer ejercicio intenso, pero lo que hay que tener es cabeza a la hora de recomendar ese ejercicio intenso a personas mayores. Ahora hay otro mito que este sí que es súper extendido y que todo el mundo que ahora justo después de las Navidades que hay que bajar el roscón y los polvorones y las cenas y comidas de Navidad, que es que para adelgazar hay que hacer mucho cardio. Cuando te dicen de, bueno, pues bajas el roscón o todas las comidas de Navidad, vete a correr, haz mucho cardio y ya con eso recuperas. Pues no, o sea, si al final es que el problema es que socialmente tenemos muchas costumbres en España y al final lo que hay que hacer es, yo soy de los que pienso que pues, cuando hay fiestas o cuando hay eventos sociales, pues hay que celebrar. Eh, lo que pasa es que no podemos basar nuestra vida en celebrar. Entonces, porque en Nochebuena, en Nochevieja, me ceda un poco con la comida, pues no hay problema siempre y cuando pues sea un día y el resto de los días lo esté haciendo bien. El problema es que normalmente lo hago muchos días mal y pocos días bien. Hablando de lo del cardio, ¿y por qué te cambio un poco de tema? Pues porque al final tengo que hacer lo mismo que estoy haciendo, o sea, y no es solamente el cardio, es la dieta, es decir, si lo que necesito para perder peso es tener un déficit calórico, lo que necesito para mantenerme es estar en normocalorías y para ganar de peso, pues estar en superávit. Y en cuanto al cardio o no cardio, al final eh, me amplío tanto el tema porque es como el cardio o la fuerza me va a ayudar a quemar más esas calorías que estoy ingiriendo o no. Obviamente si lo hago, pues quemo más calorías. Obviamente si hago trabajo de fuerza, pues quemo más calorías. Entonces, depende mucho del volumen que haga de ese cardio, del volumen que haga de fuerza, es decir, el tiempo que esté trabajando cada una de ellas, depende mucho de la intensidad que haga en cada una de ellas. Entonces puedo quemar lo mismo más en una sesión de fuerza que en una sesión de cardio. Por tanto, ¿es imprescindible o lo único que quema el cardio? No. ¿Ayuda a mejorar? Sí, pero es como hay que verlo desde términos un poco más globales. Sí, que no puede ser solamente una cosa, sino que es un conjunto, un cúmulo de cosas para perder ese peso. Efectivamente, el problema es centrarnos en que esto es lo que nos ayuda y al final si nos basamos en un método muy concreto, pues es cuando me pierdo otras muchas cosas o me estoy equivocando porque digo que solo voy a mejorar ese perder peso haciendo cardio cuando es mentira, cuando hay muchas otras opciones. Y justo este mito está asociado con el siguiente, que es que hacer abdominales reduce la grasa abdominal. O sea, mucha gente se cree que si reducir barriga solamente implica hacer abdominales, muchos abdominales, y ya con eso pues va a tener una tripa plana y sobre todo para ver qué nos puedes decir sobre que la gente cree que se puede perder grasa de forma localizada, ¿no? O, por ejemplo, lo del abdomen, ¿no? Que tú pierdas grasa solamente del abdomen, solamente de las piernas, solamente de la espalda. Coméntanos un poco si eso es otro mito rotundo o si tiene algo de grises. Bueno, yo te diría que de forma general es un mito también, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un porcentaje de grasa en nuestro cuerpo
ese porcentaje de grasa, si tengo un déficit calórico, va a ir disminuyendo poco a poco. Y al final lo que sí que es verdad que cada uno tiene un morfotipo diferente. Normalmente pues los europeos tenemos uno, los americanos tienen otro, los africanos tienen otro. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que, por ejemplo, nosotros de forma general cuando acumulamos grasa, normalmente el primer sitio que se va pues suele ser el abdomen. Eh, Luego ves a los típicos americanos que tienen grasa, pero como la tienen más distribuida, que son así más grandotes, que tienen las espaldas grandes. Y lo mismo no es que estén muy fuertes, simplemente que almacenan la grasa por otras partes. Luego hay mujeres que a lo mejor el abdomen no tienen grasa, pero sí que tienen las caderas. Y, y al final el porcentaje de grasa se va quitando poco a poco. Lo que pasa que lo que sí que es cierto es que a cada uno se nos va quitando antes de unas zonas del cuerpo que de otras, pero no se puede quitar grasa de forma localizada, sino que irá desapareciendo de forma progresiva y habrá siempre unas partes que será nuestro punto débil, entre comillas, y desaparezca o nos cueste que se quite más tarde. Sí, por eso que mucha gente se piensa que solo voy a hacer una cosa y ya es como desaparece totalmente. No por hacer abdominales voy a quemar la grasa de los abdominales y me voy a quedar con los abdominales marcados y voy a tener la grasa en las caderas. Pues no, pues, irá desapareciendo y dependerá mucho de nuestro morfotipo. Vale, y ya el último mito, que este sí que es verdad que se lo he escuchado a alguna persona, es que sudando mucho se adelgaza más. Es decir, mucha gente intenta sudar, aunque no haga mucho ejercicio de fuerza, y cree que sudando mucho ya ha quemado las calorías suficientes. Pues totalmente también falso porque, bueno, hay personas que sudan mucho, como puede ser, por ejemplo, mi caso, que en cuanto que me pongo a hacer un poco de ejercicio, pues sudo. Y hay gente que se está esforzando más que yo y no está sudando. Y no significa que por eso no esté quemando calorías. Probablemente su corazón esté a más pulsaciones que el mío, pero cada uno tenemos un proceso de termorregulación al final de que nuestro cuerpo tiene más calor o menos calor y empieza a sudar antes o después para quitar esa temperatura del cuerpo o no quitarla porque nosotros nos encontramos bien y ya está. Pero eso no tiene... Sí que normalmente si sudo es porque tengo una temperatura más alta y probablemente porque estoy agitando mi corazón y esté subiendo de pulsaciones, pero no es imprescindible que yo para quemar grasa necesite estar sudando o por el hecho de sudar vaya a perder grasa, sino que es una consecuencia de que si yo subo mucho las pulsaciones de mi cuerpo, pues al final pues gasto más calorías. Sí, que hay mucha gente que eso, que se cree que era una sauna sudando o lo que sea. Por meterme en una sauna no voy a perder líquidos, pero no voy a adelgazar. Claro, o sea, no vas a perder barriga o no vas a perder grasa, ¿no? Entonces, otro mito desmentido 100%. Y ahora sí que quería comentar un poco criterios para estar en forma, porque mucha gente a lo mejor se cuestiona o no sabe cómo determinar si está en forma o no, o si a lo mejor se hace una flexión, estoy en forma, o necesito hacerme 15 o 10. Entonces, luego entraremos ahora en los rangos de edades, pero independientemente de la edad, ¿qué capacidades dirías que son básicas para determinar que una persona esté en forma? Bueno, no te podría decir, oye, si te haces 15 flexiones estás en forma, si te haces 14, no. Pero bueno, sí que por ejemplo hay unos baremos de qué peso mueve la población mundial en una sentadilla, que puede variar pues a lo mejor en 1 punto, creo que es 2 su peso corporal, ¿vale? En una sola repetición. Sí que existen estos baremos y aparte de que vienen de estudios pues como el que hemos dicho antes de metaanálisis de muchos sujetos han hecho ese ejercicio y ves la media y entonces ves tú dónde te encuentras respecto a la población mundial y sí que hay, pues, por ejemplo, en peso muerto tienes que mover 1,6 tu peso en empujes, pero claro, al final hay muchos ejercicios de empuje, puede ser un press de banca o puede ser unas flexiones. Entonces, sí que hay datos de referencia, pero bueno, al final más que eso, creo que nos tenemos que centrar en compararnos siempre en cómo yo estaba hace un tiempo, cómo me encuentro ahora y si voy mejorando esas marcas y tampoco obsesionarse mucho de
hago esta sentadilla con este peso, estoy en forma, si no la hago no estoy en forma, ¿no? Pues a lo mejor es mi punto débil y eso no se me da bien, pero llego y estoy un poco por debajo de la media, pero en otro sí, y al final lo sensato es estar lo más completo en todas las áreas. Pues justo en relación con eso, quería saber un poco, una persona, por ejemplo, de edad avanzada, hablando de estar en forma, sí que es verdad que depende del caso, pero ¿cómo, o sea, una persona a lo mejor que no se mueve mucho, que a lo mejor pues tiene alguna dolencia y tal, ¿cómo podría saber si puede estar en forma o quiere estar en forma pero no sabe cómo o no sabe qué ejercicios poder hacer para estar en forma, ¿no? O sea, sí que es verdad que depende un poco del caso, pero ver un poco pues ese rango de edades un poco más alto, cómo saber o cómo saben de, oye, pues tengo que caminar o tengo que hacer algún esfuerzo de correr un sprint de un poquito de 50 metros. Pues al final lo que tú mismo me estás diciendo, si tú en tu día a día tu capacidad funcional te está impidiendo hacer cosas que no te dejan hacer tu vida con normalidad, pues probablemente no estés en forma. Y eso no significa que no... Eso es una pista para darnos cuenta de que no estoy en forma. Otra pista, y no es la única porque ahora dirás, bueno, a mí no me impide nada en mi día a día ya, a lo mejor porque no sales del sofá, entonces no te impide nada tampoco. Eh, pero bueno, sí que hay diferentes test, como puede ser en gente mayor el test del escalón, que es saber cuántas repeticiones me hago durante, creo que es un minuto de subir un escalón que creo que tiene 20-30 centímetros de altura, y ver las repeticiones que me hago, y ahí varemos como los que estamos hablando. Y si estoy fuera de ellos, pues a lo mejor necesito hacer más ejercicio. Pero me repito un poco como con la pregunta anterior. Al final es individualizar en cada uno y decir, es que, macho, no tengo fuerzas para ir a hacer la compra, o no puedo llevar las bolsas de la compra, o me da miedo salir a la calle porque es que me tropecé hace un mes y me rompí la cadera. Pues bueno, yo de esos casos pues tengo muchos en el gimnasio, por ejemplo, este que te acabo de decir, de una mujer que se caía bastante y estaba con la cadera bastante fastidiada, lleva un año entrenando, y desde que lleva ese año entrenando, pues no se ha vuelto a caer. Pues tiene 86 años, pues para ella eso es estar en forma, de no volver a caerse. Y es que con eso es suficiente, y poco más, ¿sabes? Sí, al final lo que comentábamos, ¿no? Que al final el estar en forma depende un poco de cada persona, de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, pero como comentas, si estoy en el sofá todo el día, claro, ¿qué es estar en forma? Si yo puedo vivir, o a lo mejor gente de 20, 30 años que no le gusta mucho ir al gimnasio o hacer ejercicios de fuerza, claro, se pueden mover, pero no, a lo mejor no se hacen una flexión. Ya, a lo mejor como han adquirido ese pensamiento de que eso no lo hacen porque están así, a lo mejor ya lo tienen tan adquirido de que, bueno, pues no me molesta porque sé que no lo puedo hacer, pero claro, si un día surge de hacerlo, o no significa que porque no lo haga y yo sepa que ya no lo voy a hacer, no esté informado, tenga un problema. Muchas veces el mayor problema es que la gente no se da cuenta que tiene un problema de que no puede hacer vida normal, aunque ella está haciendo una vida. Exacto. No, hay mucha gente ahí así que no piensa que tiene nada, porque puede vivir fenomenal, pero luego al final surge cualquier cosa y a lo mejor necesitas esa masa muscular o esa movilidad para hacer cualquier movimiento, vamos. El problema es cuando viene alguna enfermedad o alguna cosa de estas, y entonces es cuando vienen los lloros, entre comillas, de por qué no lo habré hecho antes, o por qué no estar en forma, como me decía otra señora, como mi hermana, que sí que ha hecho deporte toda la vida y ahora estoy bien. Y claro, ella hasta el momento no le había pasado nada, ahora estaba joroba ella de la rodilla, y claro, ahora es cuando quería hacer deporte y solucionarlo, que está muy bien que quiera solucionarlo, y bueno, por lo menos se ha puesto una vez que ha tenido ese problema. Pero claro, pues ahora está todo el rato R que R de que por qué no lo habré hecho antes, porque claro, ahora salir de esa lesión pues le va a costar mucho más que si ella hubiera tenido una masa muscular adecuada en la rodilla y tuviera un mínimo de fuerza. Pues claro, te rompes un ligamento, te rompes un menisco, y si encima no tienes fuerza, pues entonces es cuando... Y lo que yo le decía a ella, tu problema no es el menisco o el ligamento, tu problema es que no has hecho nunca nada, tienes unos niveles de fuerza ínfimos,
Y más que tu problema de menisco o de ligamento, es que no tiene funcionalidad ninguna. Pero claro, hasta entonces me ha valido no hacer deporte, hasta entonces me ha valido fumar, hasta entonces me ha valido muchas cosas, que hasta que no me faltan, que es lo que hemos dicho antes, la salud, pues no me doy cuenta de lo importante que es. Sí, justo a mí se me luxó un hombro y lo que me dijeron fue, pues mira, si no te quieres operar, fortalece el hombro y que esa musculatura fije la articulación y que, no, y que en el futuro sea menos probable que se te vuelva a salir. Entonces, lo que tú comentas, si no trabajas un poco la fuerza en ese sentido, articulaciones o músculos grandes, si llega cualquier otra cosa, un menisco o una tendinitis o lo que sea, al final no puedes estar con la movilidad tan buena o hacer ciertos ejercicios, ¿no? Al final el músculo es lo que sujeta, ¿no? Entiendo en la articulación. Cuando alguien se rompe, por ejemplo, un ligamento cruzado, que es una lesión bastante común, pues porque al final se da cuando hago un giro que no esperaba o lo que sea, y es algo que es bastante frágil en nuestro cuerpo, ¿qué se recomienda antes de la operación? Empezar a hacer ejercicio. ¿Para qué? Porque como voy a tener la pierna inmovilizada durante mucho tiempo hasta que la pueda volver a mover, por lo menos partir de un rango de masa muscular mucho más alto, porque sé que la voy a perder. Entonces, la voy a perder si tengo, poniéndolo en números, un rango de masa muscular 3 o si tengo un rango de masa muscular 1. Entonces, si parto de 1, lo mismo me voy a 0. Pero bueno, si por lo menos parto de 3, sé que voy a perder, voy a ir a 2. Pero dentro de lo que cabe estoy en 2, no estoy en 1. ¿He perdido? Sí. ¿Estoy peor que antes de que me hiciera la lesión? Sí, pero no estoy en 0. Entonces, para que veas un poco lo importante que es tener esa masa y ese nivel de esfuerzo. Sí, es como un poco que depende del nivel que partas. Claro. Y luego a partir de ahí, pues todo lo que pueda venir, ya pues lo puedes sufrir mejor o sufrir un poco más, un poco peor de cara al día a día, ¿no? Más dolor o menos dolor, ¿no? Sí. Vale, ahora que sí que quería ver un poco más temas, un poco más personales, un poco más de ti. Y quería saber qué hábitos son innegociables para ti. Es decir, tú no puedes, digamos, prescindir de ese hábito. Pues hábitos que son imprescindibles de mí. El principal y el que estamos hablando es intentar hacer deporte, que muchas veces se complica, igual que a todo el mundo, en su día a día. Pues por ejemplo, cuando emprendí con el negocio, pues hubo una época que al final las expectativas de clientes superaron lo que yo pensaba, y pues es que al final estás empezando y te falta el tiempo, estás súper cansado, intentas sacar tiempo para entrenar, pero no eres capaz. Pero, pero bueno, al final, y te digo que entiendo bastante bien a la gente por eso mismo. Al final a mí también me pasan estas cosas. Y si no entrenas, es un bucle que al final te acaba haciendo ir a menos entrenar, ir a menos moverme, ir a menos tal. Entonces, para mí, y ahora que estamos más estabilizados después de un año, pues entrenar es un hábito que mínimo pues intento hacer 3-4 veces a la semana, y si estoy de mañanas trabajando pues lo hago de tardes, y si estoy de tarde lo hago de mañanas. Más hábitos imprescindibles para mí, pues intentar llevar una alimentación adecuada, es decir, pues comer lo menos envases posibles, la mayor verdura que puedo. Pues bueno, al final, pues no comer cosas, pues rollo comida rápida, que lo hago como todo el mundo, pero bueno, lo que hablábamos antes, pues un día no pasa nada. El problema es cuando todos los días haces ese hábito, y el día que te toca, pues también lo haces. Pues no, pues tú tienes que intentar hacerlo bien durante el mayor día, los días posible, y cuando toca, pues toca y te lo saltas y no pasa nada. Y más cosas imprescindibles pues en el día a día, pues ya lo que bueno, imprescindibles de hacer. Yo le dedico muchas horas al trabajo. Al final, tanto dando sesiones de entrenamiento como fuera de ellas, pues paso muchas horas o mejorando, o pensando cómo mejorar el negocio y la calidad que le das en los servicios a la gente, en si esta persona está bien o no está bien, si se hizo daño el otro día, y bueno, esos son los hábitos un poco que en mi día a día no faltan. Sí, son como tus imprescindibles, ¿no? Pues eso, el deporte, el comer y también pues un poco también el trabajo, el tiempo libre, que de hecho justo la siguiente pregunta venía en relación con esto,
que comentabas que en los inicios has tenido que, o no has podido entrenar lo que querías. Con el negocio del centro de entrenamiento personal, ¿qué cosas has tenido que sacrificar? Bueno, pues se sacrifican cosas, se sacrifican relaciones, se sacrifica tiempo libre, se sacrifica... Yo intento que sea lo menos posible dentro de lo posible, sí. No tengo la mentalidad esta de que hay muchos TikTok, entre comillas, de hay que encerrarse, hay que sacrificarse. Joder, ya de por sí me sacrifico yo bastante como para encima tener esa mentalidad. Pero bueno, de forma innata sí que te viene pues que pierdas tiempo y a lo mejor, ¿qué me pasaba mucho al principio? Cuando estaba emprendiendo, pues que sin darme cuenta pasaba día, tarde y noche prácticamente allí en el centro y llegaba el fin de semana y era como, hostia, no queda con nadie, no tengo planes, el único rato que tengo para hacer cosas y es como, hostia, ahora ya todo el mundo está ocupado con sus planes y tal y cual y es como, joder, qué rabia, ahora que puedo hacer algo ya está la gente con sus planes, pues sí que sacrificas ese tipo de cosas y a veces, aunque, aunque no las quieras sacrificar, aunque las pienses, pues no te queda otro remedio que, pues yo qué sé, ahora hemos hecho el agujero este que hicimos si quieres en el gimnasio, pues el fin de semana me toca ir allí, pues me apetece ir, pues no, pero bueno, te toca ir a currar y bueno, ese tipo de cosillas que al final, pues que algo quiere, pues algo le cuesta. Sí, al final cualquier cosa que se comience y hay que sacrificar algo, ya sea tiempo, dinero o cualquier otra cosa para arrancarlo sobre todo. Luego ya sí que es verdad que se puede delegar, pero al inicio sí que es lo que tú comentas, o sea, sacrificas tiempo, ocio, tiempo libre, porque no te da, o sea, es inviable. O sea, que el día tiene 24 horas y no, o sea, no es posible que estés ahí esas 24 horas. Eso es. Y digamos, última pregunta más personal, más de tu vida. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 18 años? Ahora mismo, sabiendo todo lo que sabes, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría a mi yo de 18 años? Pues bueno, pues que yo es que siempre he pecado un poco de responsable, por así decirlo, y de querer trabajar cuanto antes y de querer tener dinero cuanto antes y un poco el defecto que creo que me lo he pasado súper bien, pero el defecto que tenía es como siempre intentar adelantarme a lo mejor a mi edad o a lo que me tocaba en ese momento. Desde muy joven ya trabajaba de socorrista, luego me saqué el carnet y le ayudaba a mi padre con una empresa de transporte que tenía, pues hacerle las vacaciones a los chicos que tenía. Es como siempre todos los veranos, desde muy joven he estado trabajando. Y el consejo que le daría, ahora que te cuento esto, pues es que no tenga prisa y que aproveche también esos momentos, que ahora lo intento hacer mucho más, de decir, bueno, hay que esforzarse, hay que trabajar, pero joder, estoy trabajando, estoy ganando dinero, pues también disfrútalo y no tengas ansiedad o no tengas prisa por hacerlo, porque como le digo a amigos que al final sé que son buenos profesionalmente, o sea, los resultados para el que es bueno sin que se me malinterprete de tener ego, pues al final acaban llevando. Y si tú eres buena persona y trabajas y te esfuerzas, intentas hacer las cosas bien y encima pues tienes capacidades, pues los resultados llegan. Entonces, no tengas prisa, sigue haciéndolo como lo estás haciendo y disfruta dentro de lo que puedas del proceso que va llegando poco a poco. Qué bueno eso, porque mucha gente se centra sobre todo en las metas y en el resultado. Y eso es muy bonito lo que has dicho de céntrate en el proceso, disfruta el proceso y del camino, que la meta ya llegará si el proceso lo haces bien, disfrutas con él, ¿no? Y mucha gente se centra en solo quiero esto el proceso que va antes no lo disfrutan o se les va muy rápido y solamente quieren o lo material o llegar a un hito, ¿no? Bueno, al final es que no es fácil disfrutar de ese proceso Mm. y yo es lo que te digo que me recomiendo a mi yo de 18 y a mi yo de ahora, pero porque sé que no es fácil y al final siempre tiene metas en la cabeza y yo ya te digo, más que metas materialistas de conseguir esto otro, de tener más centros o tener menos centros o de tener más clientes o menos, es
que por lo menos lo que esté en mi mano y lo que venga de mí, pues esté hecho lo mejor que yo crea y que le haya dedicado el tiempo que esté en mi mano. Y por tanto, si yo me estoy esforzando y estoy haciéndolo como creo que hay que hacer las cosas, pues a partir de ahí estar tranquilo y disfrutarlo y no angustiarte por qué es lo siguiente que viene o que deja de venir, porque a lo mejor hoy tengo el centro y mañana no funciona tan bien o lo que sea y pues, ¿qué voy a hacer? Pues me iré a otra cosa y ya está, pero no puedes ir buscando metas solamente y anticiparte continuamente, sino también estar un poco en el día a día y disfrutar de las pequeñas cosillas. Pues me ha gustado mucho esa respuesta. Ahora vienen las dos preguntas finales que creo que son muy interesantes, que yo creo que va también en relación a la anterior, pero la primera es, a día de hoy, con todo lo que has vivido, ¿qué dirías que es el éxito para ti? ¿Qué diría que es el éxito para mí? Pues lo primero es estar en paz contigo mismo y decir, bueno, estoy tranquilo con lo que hago, tanto a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de todo. Es decir, yo hago las cosas y opero o ejecuto las cosas desde un punto de vista en el que yo me siento cómodo, que sé que no estoy engañando a nadie, que sé que estoy intentando ayudar a la gente, que intento hacer las cosas para mí mismo que también me ayudan y eso para mí es el éxito, o sea, de ser coherente con tus pensamientos, que a veces no es fácil, pero por lo menos intentar llevar a cabo lo que y no bajarte de- de tus expectativas y de hacer las cosas en un modo que tú creas que está bien hecho y que es el correcto. Sí, básicamente ser coherente contigo mismo, estar alineado, ¿no?, con tu propósito y demás. Y para terminar, esta pregunta me gusta mucho porque supongamos que ChatGPT lo sabe todo, es un ente que te va a contestar la verdad absoluta y únicamente tienes una pregunta para hacerle a ChatGPT. Y en ese caso, ¿qué pregunta le harías? ¿Qué pregunta le haría a ChatGPT sabiendo que me puede contestar cualquier cosa? Pues... Buena pregunta. Bueno, realmente pues... No sé si tengo una pregunta concreta, pero la enfocaría a mi futuro, a cómo me va a ir, a si... No me centraría en saber, oye, ¿qué es lo que va a pegar el pelotazo y tengo que invertir en esto o esto otro? No, me centraría en, oye, mis padres van a estar bien, oye, yo voy a estar bien a nivel personal, a nivel mi hermana, mi sobrina, mi cuñado, tal, pues en esas cosas a lo mejor es lo que le preguntaría a ChatGPT, no le preguntaría por saber la fórmula de la Coca-Cola o algo de eso. Pues muy buena respuesta, la verdad, porque que ChatGPT ahora todo el mundo pues, suele preguntar eso, qué puede pegar el pelotazo, qué invertir, o qué inversión, o qué negocio, pero el poder saber que tu familia o tu entorno va a estar bien, va a estar sano o a salvo, de hecho, o sea, estar seguro, pues muy buena pregunta, o sea, me ha gustado. Pues hasta aquí el final del episodio. Creo que hemos tratado muchos temas y sobre todo muy interesantes como los mitos o temas como por qué ir descalzo o entrenar descalzo o por qué ejercicios de alta intensidad y demás. Y sobre todo por conocerte un poco más a ti, más allá del gimnasio, que digo que esta semana nos vamos a ver 3 días, mañana igual. Y la verdad que ha sido un placer, como ya he dicho al principio, que seas tú el primer invitado y que hayas podido compartir pues toda esta experiencia y conocimiento que yo creo que a mucha gente le va a ser útil, la verdad. Bueno, el agradecimiento es mío por ser el primer invitado. Espero que a la gente le guste, espero que te vaya bien con el podcast, que te lo pases bien haciéndolo, que traigas gente mucho más interesante que yo a contarte cosas y nada, pues que vaya todo genial.